Pero mire que nada de esto ha acontecido, ya son más de 2000 años y nada de esto ha acontecido, porque es que así no es. El reino del Señor realmente no viene con advertencia, como lo dijo el Maestro Divino, porque el reino del Señor ya está establecido en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso es que nosotros se nos enseña a buscar desde adentro, porque el reino del Señor está en esta quinta dimensión y está dentro de nuestra mente, en nuestro corazón. Por lo tanto, no era de esa manera como estaban interpretando las profecías. En otro punto miremos acerca de la muerte de Elizabeth. El 17 de agosto del año 22 después de JC, cuando Juan tenía 28 años de edad, su madre falleció repentinamente. Los amigos de Elizabeth, conociendo las restricciones nazarenas respecto al contacto con los muertos, otra vez vuelve y juega los rituales judíos, estos rituales que no sirven para nada, que no tienen sentido. Entonces incluso los de la propia familia hicieron todos los arreglos para el entierro de Elizabeth antes de mandar a llamar a Juan. Al recibir Juan la noticia de la muerte de su madre, instruyó a Esda que condujera sus rebaños a En-Gedi y partió hacia Hebrón. A su regreso a En-Gedi, después del funeral de su madre, donó sus rebaños a la hermandad y durante una temporada se apartó del mundo exterior para ayunar y orar. Juan tan solo conocía los métodos antiguos de acercarse a la divinidad, tan solo conocía las historias de Elías, Samuel y Daniel. Pues el pobre Juan también estaba ahí con poco conocimiento, solo conocía estas historias. Pero pues todos cometemos errores en el sentido de las enseñanzas y predicaciones cuando no conocemos la real historia de las cosas. Y esto le ha ocurrido a mucha gente, muchos hombres que se llaman grandes hombres de la fe y grandes héroes de la Biblia. Han cometido cantidad de errores porque ellos no han conocido y no llegaron a conocer la verdad o por lo menos acercamientos más profundos a la verdad. Y por eso han cometido estos grandes errores. Entonces él tan solo conocía las historias de Elías, de Samuel, de Daniel. Elías era su ideal de profeta. Él lo admiraba mucho. Él quería ser como él. Fue el primero de los maestros de Israel que llegó a ser considerado un profeta. Juan creía verdaderamente que habría de ser el último de este largo e ilustre linaje de mensajeros del cielo. Él se creía eso, entonces lo predicaba, yo me imagino que lo predicaba y por eso fue que lo escribieron, que la ley y los profetas eran solo hasta Juan el Bautista, pero eso nunca fue así. Por 2 años y medio Juan vivió en En-Gedi, convenciendo a la mayoría de los miembros de la hermandad de que se acercaba el fin de la era, que el reino del cielo estaba por aparecer. Sus primeras enseñanzas de esa época estaban basadas en la idea y conceptos judíos, corrientes por ese entonces de un Mesías que habría de ser el libertador prometido de la nación judía, el que habría de liberar de la dominación de sus potentados gentiles. Durante todo este periodo, Juan leyó mucho los escritos sagrados que encontró en la morada de los nazareos en En-Gedi. Le impresionaron especialmente los escritos de Isaías y Malaquías, los últimos profetas hasta ese momento. Leía y releía los últimos 5 capítulos de Isaías y creía que estas profecías, luego leías en Malaquías: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el gran y terrible día del Señor. ¿Sí ve? Que él leía esto y claro, el pobre se confundió porque él pensaba que él era el Elías que habría de venir. Grandes confusiones y antes de que viniera el día grande y terrible del Señor. Pero es que el verdadero Padre no es un Dios de juicios, no es un Dios que traiga muerte y desolación para el mundo. Lo que pasa en el mundo es consecuencias del hombre mismo que no quiere conocer esta verdad, que no quiere capacitarse en la instrucción que trae el Señor.
por sus mensajeros de la verdad, que no quiere conocer estas verdades. Por eso no hay ese real amor en su corazón. Entonces por eso él creía estas cosas y que vendría el gran y terrible día del Señor, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vuelve y juega, pero si es que el Señor no maldice, el Señor no trae maldición sobre nadie, y tampoco el Señor no maldice, esa no es su hábito. No trae maldición, ni Él quiere que nosotros, sus hijos entendidos en quinta dimensión, en quinta revelación, también maldigamos. Por eso nosotros no entramos a maldecir a nadie, simplemente aclaramos puntos importantes que tienen que conocerse, así nos traten pues de ignorantes, de locos, pero esto es más avanzado y pues de una u otra manera nosotros no podemos callar estas grandes verdades. Porque realmente Dios es amor, no es fuego castigador ni consumidor. Y solamente fue esta propuesta de Malaquías de que Elías habría de regresar, lo que hizo que Juan se abstuviera de salir a predicar sobre el advenimiento del reino y de exhortar a sus compatriotas a que escaparan de la ira venidera. Juan estaba listo para la proclamación del mensaje del advenimiento del reino, pero la anticipación del regreso de Elías lo frenó. Mire, no sabía si arrancar o frenar, no sabía si ir o venir, pero en este caso lo frenó por más de 2 años. Sabía que él no era Elías. ¿Qué quería entonces decir Malaquías? Entonces, si eso ha sido así, ¿por qué los escritores colocaron a este hombre como el Elías que había de venir? ¿Quién era este profeta del cual hablaba Malaquías? ¿Qué era lo que quería decir Malaquías? ¿Era la profecía literal o figurada? ¿Cómo podía conocer la verdad? Finalmente se atrevió a pensar que, puesto que el primero de los profetas se llamaba Elías, así también el último sería conocido finalmente por el mismo nombre. A pesar de todo esto, mucho dudaba Juan, tanto dudaba que nunca se llamó a sí mismo Elías. Eso lo han escrito allí porque lo han malinterpretado, como ya lo he dicho. Fue la influencia de Elías la que hizo que Juan adoptara sus métodos de ataque directo contra los pecados y vicios de sus contemporáneos. Vestía como Elías, intentaba hablar como Elías. Su aspecto exterior era en todo semejante al antiguo profeta. Precisamente era tal su aspecto de robusto y pintoresco hijo de la naturaleza, tan predicador intrépido y temerario de la rectitud. Juan no era iletrado, bien conocía las escrituras judías, pero disertaba de ser un hombre culto. Era un pensador claro, un orador poderoso y un denunciador fogoso. No era un ejemplo para la época, sino más bien una censura elocuente. Finalmente elaboró su método para proclamar la nueva era, el reino de Dios. Aceptó que habría de convertirse en el heraldo del Mesías, apartó todas las dudas y partió de Engedi un día de marzo del año 25 después de JC para comenzar su corta pero brillante carrera como predicador público. En un punto 5 hablaremos de el reino de Dios. Vamos a ver la interpretación que se le da acá. Para comprender el mensaje de Juan, debe tenerse en cuenta la situación del pueblo judío en el momento en la que apareció él en escena. Por casi 100 años, todo Israel se venía enfrentando con un dilema. Nadie podía explicar el porqué de su continuo sometimiento a los amos gentiles. ¿Acaso no enseñaba Moisés que la rectitud siempre sería recompensada con la prosperidad y el poder? ¿Acaso no eran ellos el pueblo elegido de Dios? ¿Por qué estaba desolado y vacante el trono de David? A la luz de las doctrinas mosaicas y de los preceptos de los profetas, era difícil para los judíos encontrar explicaciones para su tan prolongada y desolada situación nacional.
Unos 100 años antes de los tiempos de Yeshua y de Juan, había surgido en Palestina una nueva escuela de maestros religiosos. Siempre se habla de Palestina. Recordemos que esta tierra siempre le ha pertenecido a ellos. Entonces ahí surgió en Palestina una nueva escuela de maestros religiosos, los apocalipsistas. Este es una tremenda situación. ¿Quiénes aparecieron allí? Los apocalipsistas. Realmente Apocalipsis es revelación, pero lo han tomado como temas de destrucción y temas de mucho caos. Estos nuevos maestros, vamos a ver qué desarrollaban estos nuevos maestros apocalipsistas. Estos nuevos maestros desarrollaron un sistema de creencias que explicaban los sufrimientos y la humillación de los judíos como expiación por los pecados de la nación. Se basaban en las razones históricamente bien conocidas que se habían invocado para explicar el cautiverio en Babilonia y en otros lugares en tiempos pasados. Pero según enseñaban los apocalipsistas, Israel debía consolarse. Los días de su aflicción estaban por terminar. El castigo del pueblo elegido de Dios estaba llegando a su término. La paciencia de Dios para con los extranjeros gentiles se estaba agotando. El fin del dominio de Roma era sinónimo del fin de la era y en cierto sentido del fin del mundo. Estos nuevos maestros basaban sus enseñanzas en gran parte en las predicciones de Daniel y sistemáticamente enseñaban que la creación estaba por entrar en su etapa final. Hay que tener mucho cuidado con las revelaciones de Apocalipsis porque realmente muchas se han tomado de estos hombres que se creían sabios y crearon una nueva religión de enseñanzas conocidas como los apocalipsistas. Mucho cuidado con esto. Entonces, los reinos de este mundo estaban por convertirse en el reino de Dios. Para la mente de los judíos de esta época, este era el significado de esta frase, el reino del cielo, que recurre en todas las enseñanzas de Juan y de Jesús. Para los judíos de Palestina, la frase el reino del cielo solo tenía un significado, un estado de absoluta rectitud en el cual Dios o el Mesías regiría a las naciones de la tierra en perversión de poder, así como él reinaba en el cielo. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra. Mírese todo lo que tenemos que hacer para desenredar todo este enredo. Bueno, los apocalipsistas entonces tomaban enseñanzas de Daniel y pues me imagino que otros profetas para sacar pues sus enseñanzas de destrucción sobre Israel y pues ahora sobre el mundo entero, todo esto. Entonces vemos aquí es una cosa tremenda porque toda esta confusión ha venido desde allá. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado ahora los que compartimos enseñanzas de Apocalipsis, no basarnos tanto en lo que dice la Biblia o lo que dicen estos escritos que arrastran de los judíos. Es mejor venir a la revelación. Realmente la revelación viene por parte del Señor, por sus portadores de la verdad, y vamos a hacer la voluntad del Padre como se hace en el cielo. Vamos a hacerla también aquí en la tierra, pero necesitamos entender esto, cómo es que el Padre está en nosotros, cómo es que es el reino verdadero del Señor en nosotros, en cada uno de los despiertos. Y los despiertos pues vamos a procurar ayudar a otros que todavía se hallan en esas tinieblas, en esas confusiones, de ese adoctrinamiento que ha traído pues el sistema judeo-cristiano. En los tiempos de Juan, los judíos se preguntaban ansiosamente cuándo llegará el reino. Había una sensación general de que se estaba acercando el fin del dominio de las naciones gentiles. Corría por todo el pueblo hebreo la vívida esperanza y la anticipación ansiosa de que la consumación del deseo de todos los tiempos ocurriría durante esta generación o esa generación. Aunque había entre los judíos grandes diferencias de opinión en la evaluación de la naturaleza del reino venidero, todos ellos estaban de acuerdo en su creencia de que el conocimiento o el acontecimiento era inminente, próximo en el umbral mismo del tiempo.
Muchos entre los que interpretaban literalmente el Antiguo Testamento aguardaban ansiosamente al nuevo rey de Palestina, imagínense, imaginando una nación judía reconstituida, liberada de sus enemigos y gobernada por el sucesor del rey David. Ellos esperaban que este fuera el maestro Yeshua de Nazaret, el que se iba a sentar ahí como el Mesías rompedor de dientes. Pero si hubiera sido así, entonces, ¿por qué no se cumplió? ¿Por qué no pasó esto? Si ve que ha habido malas interpretaciones y estos profetas se han equivocado en gran manera. Esto nunca ocurrió y tampoco va a ocurrir, porque el Maestro Divino no es el Mesías de un pueblo, no es el Mesías solo de este mundo. Él es Rey soberano sobre todo su universo, donde existen aproximadamente 4 millones de planetas habitados que Él ministra. Así que todo esto es un enredo que han tenido y que pues obviamente los cristianos también arrastran estos errores de confusión. Así que muchos de los que interpretan literalmente el Antiguo Testamento aguardaban ansiosamente hasta el nuevo rey de Palestina, imaginando una nación judía reconstituida, liderada o liberada más bien de sus enemigos y gobernada por el sucesor del rey David. El Mesías que rápidamente sería reconocido como el gobernador legítimo y recto del mundo entero. Otro grupo más pequeño de devotos judíos tenía una opinión muy distinta de este reino de Dios. Enseñaban que el reino venidero no era de este mundo, que el mundo se estaba acercando a su fin. Eso tenía más acercamientos porque realmente el reino del Señor no es de este mundo. Y que un nuevo cielo y una nueva tierra anunciarían el establecimiento del reino de Dios y que este reino había de ser un dominio sempiterno que pondría fin al pecado y que los ciudadanos del nuevo reino se tornarían inmortales, disfrutando para siempre de esta dicha sin fin. O sea, por lo menos estos tenían más acercamientos a la verdad, aunque falta más conocimiento, pero por ahí va la cosa. Todos estaban de acuerdo en que un castigo drástico o una purga purificadora precedería necesariamente el establecimiento del nuevo reino en la tierra. Los literalistas enseñaban que se desencadenaría una gran guerra mundial que destruiría a todos los infieles, mientras que los fieles alcanzarían rápidamente una victoria universal y eterna. Bueno, lo que se ha creído o lo que ellos también creen como el arrebatamiento. Esto ya viene después con otros que se hacen pasar por profetas, Locunza y otros que se hacen pasar por profetas y hablan pues del arrebatamiento y que solo los buenos se van, que una iglesia sin mancha y sin arruga viene a ser llevada y que los otros quedan acá chupando fuego. Bueno, todas estas confusiones ya se van aclarando. Los espiritualistas enseñaban que el reino sería anunciado por el gran juicio de Dios que relegaría a los inicuos a su bien merecido juicio de castigo y de destrucción final, elevando al mismo tiempo a los santos creyentes del pueblo elegido a los tronos de honor y de autoridad junto al Hijo del Hombre, quien regiría sobre las naciones redimidas en nombre de Dios. Así es lo que ellos creen. Viene por un pueblo sin mancha y sin arruga, por un pueblo que se llama la novia, y entonces estos son los que se van a sentar en los tronos de honor. Y se han atrevido a decir que entonces la iglesia es la esposa del Cordero y todo esto. Yo no sé de dónde sacaron todos estos errores, pero estos errores son los que se predican y hasta uno en el desconocimiento llegó a predicar esto. Así que ellos dicen que Él regiría sobre las naciones en nombre del Dios vivo. Y este último grupo incluso creía que muchos gentiles devotos podrían llegar a ser admitidos a la hermandad del nuevo reino. Bueno, guiando a ciegos. Algunos de los judíos mantenían la opinión de que Dios tal vez establecería un nuevo reino por intervención directa y divina, pero la vasta mayoría creía que interpondría a un representante intermediario, el Mesías, y que ese era el único significado posible de la palabra Mesías en la mente de los judíos de la generación de Juan y de Yeshua. Mesías no podía de ninguno
De ningún modo referirse a una persona que tan solo enseñara la voluntad de Dios o proclamara la necesidad de vivir una vida justa. A tales personas santas los judíos le otorgaban el título de profetas. El Mesías habría de ser más que un profeta. El Mesías habría de traer el establecimiento del nuevo reino de Dios. Nadie que dejara de hacer esto podía ser el Mesías en el sentido tradicional judío. Los judíos siempre creyendo sus temas. ¿Quién sería pues este Mesías? ¿A quién le atribuirían este término Mesías? En este asunto también diferían los maestros judíos. Los más viejos se aferraban a la doctrina del Hijo de David. Los más jóvenes enseñaban que, puesto que el nuevo reino era un reino celestial, el nuevo soberano también podría ser una personalidad divina. Bueno, hay un acercamiento. En estos días se habló de una conferencia acerca de alguien que ha de venir a gobernar esta tierra. Pues se tiene por entendido, al menos es lo que logro entender y comprender, que el que vendría a gobernar esta tierra sería Melquisedec, después de todos estos acontecimientos, por supuesto. Esto pues está por cumplirse más adelante, habrá que esperar el tiempo. Okay, pero en realidad el maestro Yeshua de Nazaret o Miguel de Nevadón, él no tiene nada que ver con esto. Él no se va a sentar en ningún trono de David, no va a ser el Mesías del pueblo judío y tampoco del mundo entero. Como le digo, él es soberano en todo su universo, o sea que por ese lado no es, por ese lado están mal, están enseñando mal si creen o los que aseguran que el Mesías es el Señor. Él no es. Él es mucho más que un Mesías. Entonces los más jóvenes enseñaban que puesto que el nuevo reino era un reino celestial, el nuevo soberano también podría ser una personalidad divina. Bueno, los más jóvenes tenían este conocimiento. Hoy vemos también que las personas centradas en edad son más difíciles de que entren en el despertar espiritual, porque tienen aferradas estas enseñanzas de confusión en sus mentes. Entonces es más difícil que salgan de allí, porque tienen esto allí como, o sea, lo tienen aferrado a su mente, a su corazón, y es muy difícil que suelten esto. Es más bien los jóvenes los que están como creyendo más en una personalidad divina, en este caso, de los temas espirituales, de los temas del universo, de los temas que tienen que ver con toda la grandeza de lo alto. Entonces, para el joven es más fácil explicarle temas de quinta revelación, debido a que no está tan contaminado por estas doctrinas judeocristianas romanas de este mundo. Entonces, alguien que por mucho tiempo, decían ellos, se había sentado a la diestra del Dios del cielo. Y aunque parezca extraño, los que así concebían al soberano del nuevo reino lo imaginaban no como un Mesías humano, no como un simple hombre, sino como el Hijo del Hombre, un Hijo de Dios, un príncipe celestial. Bueno, hay mucho tema ahí para aclarar, pero de cierta manera he dicho algo. Hay mucho más para aclarar, por supuesto. Esta información, gracias al Señor, la tengo, pero pues vuelvo y le digo, no es el Mesías el Maestro Divino. Él no es el Mesías de este mundo, ni mucho menos de una nación. Un príncipe celestial mantenido durante mucho tiempo en espera para asumir la soberanía de la tierra renovada. ¿Sí ve? Que los jóvenes entienden más. La tierra debe salir de la cuarentena cósmica. La tierra debe salir a una renovación de luz. De esta manera será que viene un hijo de Dios divino a gobernar esta tierra. Pero no es el maestro, no es el Señor. Tales eran los antecedentes religiosos del mundo judío cuando Juan salió a proclamar: arrepentidos, el reino de los cielos se aproxima. Se entiende pues que el anuncio de Juan de la inminente llegada del reino tenía no menos de media docena de significados diferentes en la mente de los que escucharon la predicación apasionada. Pero pese al significado asignado
por los oyentes a las palabras de Juan, cada uno de estos diversos grupos de judíos que esperaban el advenimiento del reino judío se conmovía con las declaraciones de este predicador entusiasta y sincero y rudo que hablaba de rectitud y de arrepentimiento, que tan solemnemente exhortaba a sus oyentes a que huyeran de la ira venidera. Bueno, mucha paz. En una oportunidad siguiente hablaremos de cuando Juan comienza su predicación.